Para que podamos definir nuestra estrategia de juego, necesitamos entender una ley muy conocida, pero muy poco utilizada en la práctica, que se llama la ley de Pareto. Pareto fue un matemático italiano, si recuerdo bien la historia, que hace varias décadas atrás logró observar una relación de causalidad y de efecto en proporciones en el mundo natural. Él se dio cuenta de lo siguiente, y es que en términos generales, uno puede atribuir que del 100% de las acciones o de las causas, el 20% de ellas es responsable del 80% de los resultados. Entonces él se dio cuenta que había una distribución bastante, ¿cómo se podría decir? In- no, que había una distribución muy poderosa cuando nos enfocábamos en pocas cosas que eran las responsables de la mayor cantidad de resultados. Él lo observó en el mundo natural y en el mundo incluso también político y social. Él vio que de una cosecha de tomates era el 20% de los árboles de tomates los que producían el 80% de la cosecha. Él decía, también hizo un análisis incluso económico de la época. El 20% de las personas eran dueños del 80% de las tierras de una región, igual que con el dinero. El 20% de las personas eran poseedoras de aproximadamente el 80% de la riqueza y del dinero. Y aplica igual. Y no siempre es 20-80, pero en otras palabras, son pocas cosas las que son responsables, son pocas cosas las que son responsables de la mayoría o de la mayor cantidad de los resultados de algo. Y lo podemos ver en diferentes organizaciones. Es más, incluso si tú puedes hacer un análisis en tu vida o en tu negocio, si tienes números, hazlo y te aseguro que va a ser una distribución muy cercana. Y es, si tú tienes una línea de productos de X cantidad, normalmente el 20% de esos productos son los que generan el 80% de los ingresos. Si tú tienes un equipo de ventas, el 20% de los vendedores estará generando el 80% de las ventas de ese equipo de ventas. También pasa en la vida real. O sea, el 20% de tus relaciones genera el 80% de tu felicidad. Y también se conoce el efecto de ley de Pareto que aplica a las cosas entre comillas negativas. El 80% de tus frustraciones va a venir del 20% de los problemas, ¿sí? El 80% de las frustraciones con relaciones va a venir del 20% de esas relaciones. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, nos empezamos a dar cuenta que aquí están las famosas cebras de las que nosotros hablábamos en la sesión anterior, ¿te acuerdas? Estábamos hablando que hay dos leones. El león amateur persigue ratones, que el ratón recordarás que es una actividad que no necesariamente nos genera el mayor valor nutricional, por ende no los mejores resultados. Y aquí nosotros encontramos a estos ratones, porque el 80% de las cosas que nosotros hacemos es responsable tan solo del 20% de los resultados. Entonces, lo que nos propone la ley de Pareto es que nosotros dediquemos más atención, intención, energía y tiempo en este 20%. Porque primero, si logramos uno, identificarlo, dos, organizarnos alrededor de eso para que efectivamente lo ejecutemos, inevitablemente nuestros resultados van a ser mejores. Y con la gran ventaja que además muchas de estas cosas del 80% se pueden, ya vamos a ver cómo funciona este proceso ya en la práctica, las podemos automatizar, las podemos delegar, muchas veces incluso las podemos eliminar. Y así es que cuando nosotros decimos que nos enfoquemos en las cebras, estamos hablando de cuál es ese 20% en un área determinada, en el marketing, en tu área de contenido, en tu felicidad, en tu satisfacción personal, en lo que sea que te genera el 80% de los resultados.